Y en este acto en que se... Si él quiso pasar por la vida dejando una huella, lo ha logrado. Eso lo ha logrado. Señor Presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Si estaría vivo, qué bueno. Qué bueno. Para hacer los tiempos más felices. Néstor nos devolvió la fe en la política, la fe en el país. Vamos a participar de un hecho simbólico e histórico porque también en este escenario histórico, en este 25 de mayo histórico, está presente nuestro querido presidente de la nación, Néstor Kirchner, aquí compartiendo esta fiesta popular. ¡Viva la patria! Con todos nosotros. ¡Viva la patria! En ese momento nadie vislumbraba. Nosotros estábamos pensando que en el 2003 podamos estar sentados en la mesa de la discusión y que en el 2007 ver si podíamos llegar a la candidatura de Néstor. Nadie pensaba que iba a pasar en la Argentina todo lo que pasó. Y entonces ahí él me dice, mirá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo el ala progresista de un partido conservador? ¿Nos vamos a alargar? ¿Qué sé yo? Yo digo, no, yo creo que tenemos que empezar. Yo les puedo asegurar que hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad transgresora, a no dejarnos atropellar, a agarrarnos la mano de ustedes, nosotros y todos. Entonces lo llamé a Néstor, eran más o menos las 12 del mediodía, y le digo, escuchame una cosa, me acaba de llamar Escribano y me dice que se baja Menem. Sos presidente. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Pero es cierto que estábamos en una situación muy débil, ¿no? O sea, veníamos de una caída del PBI del 11%, veníamos con una pobreza del 57%, 1 de cada 4 argentinos era desocupado, la informalidad llegaba al 60%, la Argentina estaba absolutamente fuera del sistema. La crisis del 2001 fue algo que desde todo punto de vista, para mi caso, y no solo personalmente, sino también comercialmente, era algo increíblemente inédito. Yo recuerdo un país que no tenía moneda, o sea que cuando uno ve y recuerda las imágenes de lo que fue el 2001-2002, es increíble. Se fue cortando todo, hubo muchas fábricas que cerraron, tuvimos que estar en el trueque en el 2001. La gente se quejaba que no alcanza, y era todo era un repudio constante que la gente tampoco ya no creía en el sistema de la política, como diciendo que se vayan y nosotros éramos uno más que estábamos acá pidiendo también. Y ese fue el país que heredamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, ahora ordenemos lo de la deuda, ordenemos nuestros vínculos con los organismos internacionales. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Y la cosa resultó, objetivamente resultó. La Argentina consiguió una inversión creciente en esos 4 años, privada,
La Argentina en esos años creó 4 millones de empleos. La pobreza bajó de esos 57 puntos a alrededor de 23 puntos. La desocupación bajó de 25 puntos a 14. Y era muy evidente que la Argentina había cambiado. He llevado a cooperativistas a los actos, y era muy hermoso eso, porque claro, vos escuchabas que la gente, que el colectivo, que el chori, que la comida, no sé qué, y era como, no es así, es una lectura asquerosa, digamos, como que hay gente que quiere ir a verlo, porque de pronto con las cooperativas los chabones dejaban de vivir en un rancho y vivían en una casa con inodoro. Fue toda una alegría porque en realidad es como que cuando vos escuchás que Néstor dice vienes a proponerles un sueño, tiene mucho significado esa frase, porque en realidad era como que era un sueño lo que estábamos viviendo, porque ¿quién te puede decir a vos que una máquina que valía en esa época, no sé, $20.000, que era imposible de comprar, te la traigan a la puerta de tu casa y vos no tengas que pagar? Recién a los 6 meses yo pagué la primera cuota, o sea que el sueño que nos propuso para nosotros se cumplió. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. El tema del sueño, de los sueños, por ejemplo, mi abuela tuvo la posibilidad de jubilarse y cumplió su sueño de la jubilación. Mi familia, la mayoría de mi familia pudieron acceder al trabajo formal con el saldo mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica en el tiempo de Néstor y Cristina. Después, con la llegada de Néstor y de Cristina, es volver a revolucionar todo. Es volver a revolucionar todo, es volver a ocuparse del que está más abajo, es volver a poner en su lugar al que se quedó sin trabajo. Es volver a ampliar derechos. Uno también puede recordar a Néstor, porque los abrazaba a todos. Es así, era un compañero que seguramente si hoy estaría presente no tenía ningún problema de llamarme Camilo. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Cuando Néstor hizo el acto de la ESMA, cuando bajó el cuadro, porque además lo simbólico, no solamente lo real, y cuando se convirtió el Estado, cuando el Estado empezó realmente a trabajar en convertir la política de memoria, verdad y justicia en un lema de Estado y en una política real, fue algo increíble. Y de golpe hubo un país en donde se juzgaba a los represores, donde el genocidio fue parte de la cultura, donde las marchas del 24 de marzo, que antes éramos 100 gatos locos, con mucha suerte empezaron a ser mayoritarias, en donde los jóvenes hablaban de la memoria y de la justicia y retomaban la historia de lucha, y sobre todo el sueño de la unidad latinoamericana, que eso para nosotros fue como una especie de sueño hecho realidad. Hubo un momento en que toda la región, yo diría que mayoritariamente se unificó en una idea de continente unido. Y eso significaba que Tabaré gobernara Uruguay, que Bachelet gobernara Chile, que llegara Evo a Bolivia, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela.
creamos el UNASUR. El UNASUR fue la primera política continental que vimos en América Latina. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Recuerdo muy bien que antes del primer mandato de Néstor, el tema política era un tema un poco abandonado por la juventud, ¿no? Yo en ese momento tenía 24 años. Y recuerdo que durante el primer mandato de Néstor, la verdad que la política volvió a ser un tópico de discusión entre la juventud por diferentes cosas, ¿no? Porque se mezclaba con la cultura, se mezclaba con la salud, se mezclaba con la economía. Que lo que vienen a demostrar Néstor y Cristina es que hay grandes transformaciones por hacer desde el Estado. Que eso implica organizarse, implica militar, implica comprometerse, involucrarse. La única forma de recordarlo a Néstor es militando en los barrios, en los comedores, extendiendo la mano de la solidaridad, pensando siempre en que la patria es el otro. Es todo Néstor. De dar la oportunidad para revivir, de creer otra vez en la política. Y la verdad que yo al día de hoy lo extraño. Pero si él quiso pasar por la vida dejando una huella, lo ha logrado. Eso lo ha logrado. En donde esté debe estar muy contento. Bueno, ¿cómo olvidar ese día, no? Nunca me lo voy a olvidar. El estupor que fue. Estábamos esperando a los censistas. Me acuerdo que en nuestro caso vino una censista y la censista se puso a llorar. Y nosotros no podíamos creerlo. Justo ese momento estaba cocinando y me entero por la noticia, por Crónica TV, que había fallecido Néstor. Se me vino una frialdad terrible, me cayó un baleo, pero mal. Y me sentí como ahí, quieta, no tenía una reacción enseguida. Y de pronto me largué a llorar porque era lo que me salía de adentro. Cuando falleció Néstor Kirchner, me acerqué a la Plaza de Mayo junto con mi madre. Fuimos a llevarle una rosa y ese día marcó el día de mi militancia. Recuerdo que había mucha gente mayores, jóvenes, de todas las edades. Y me dejó un vacío horrible, horrible. A mí me encantaría, yo sé que Néstor está, en algún lado está, porque cuando pienso, yo siempre cuando voy a tomar una decisión me pregunto qué haría Néstor y es irreversible pensarlo. Y a mí me dejó un vacío muy feo, como cuando perdés un amigo al que crees mucho. Y eso que yo llamo la aventura de haber empezado en el desierto, llegar al poder y cambiarle la vida a la gente, es la mejor aventura que puede vivir alguien en la política. Y yo la viví con Néstor. Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Una poesía, poema. Tienen eso, como que lo que hacen es como, es natural en ellos, son poetas de la política. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Pero nosotros tenemos muy fresco que hace 10 años nada más, otro país era muy posible, y es posible, porque mucho de lo que él sembró todavía está calentito ahí, esperando que se mueva. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices,
la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Néstor nos dio la oportunidad de hablar, de ser escuchado, como pobre, porque uno dice es pobre y déjalo que siga quejándose, nadie lo va a escuchar. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo. Hay cosas que empezó Néstor, siguió Cristina y yo vengo como a terminarlas. Como a terminarlas, ¿no? Y me parece que, no sé, que debe ser que así estaba predestinado, no lo entiendo.